Pues buenas tardes, queridos amigos, señoras y señores. Seguramente me conocéis todos, pero por si acaso hubiere alguna duda, me llamo Celestino Álvarez Cienfuegos. Perdón, y sabéis que soy el secretario del Ateneo Blasco Ibáñez. Desde ese modesto lugar que ocupo, pues bueno, pues os doy a todos las gracias doblemente, porque hoy es un día doblemente de agradecer dado el tiempo que hace. Y bueno, los demás agradecimientos seguramente los dará la presidenta del Ateneo, que lo hará más y mejor que yo. Pero sí quiero añadir que me siento doblemente honrado esta tarde. De un lado, esto de moverme en la universidad y hablar a un público que, aunque no sea demasiado numeroso, sí se supone, con toda certeza lo es, de un nivel intelectual y cultural altito, pues eso es toda una alegría, ¿no? Todo un honor. El otro honor, por eso era doblemente honrado, es compartir la mesa con estas personas que, bueno, son profesores y que yo no llego a su altura, pero siempre es muy grato rodearme con ellos. Y dicho esto, quiero decir que el primer ponente a quien escucharemos será el profesor Vélez González. Nuestro conferenciante de ahora se dedica a la labor quizá la más encomiable de todas las profesiones, que es la enseñanza. Hace ya más de 3 décadas que comenzó a impartir clase en la Facultad de Filología de Valencia y a continuación obtuvo cátedra de Lengua y Literatura. También a partir de 1980 ha estado impartiendo clase en varios institutos. Don Manuel, un hombre muy activo y comprometido con la formación de la juventud, ha tomado parte en múltiples actividades, como por ejemplo en labores experimentales sobre la reforma educativa. Además de su brillante tesis doctoral, el profesor Vélez ha escrito y escribe narrativa y poesía, por cierto, me parece a mí, con un estilo que le es muy peculiar, ¿no? Según mi opinión y la de otros muchos también. Nuestro conferenciante de ahora mismo ha asistido también a congresos y jornadas de índole diversa, ha dado clases de español a alumnos del norte de Europa y desde 1996 hasta el año 2000 fue profesor tutor en la Universidad Nacional Española a Distancia, es decir, en la UNED, que algunos conocemos. Eso en el curso de acceso de lengua española. Entre las publicaciones del profesor Vélez podemos citar Días de odio y rosas o La vuelta al mundo de un poeta. Hay bastantes más, pero no los vamos a citar todos, ¿eh? En los distintos círculos culturales a los que pertenece nos consta que ha obtenido varios galardones por sus escritos. Don Manuel es también coautor en las publicaciones de la colección Algo que decir, que edita el Ateneo Republicano Blasco Ibáñez, Ateneo que, dicho sea a propósito, se siente muy satisfecho de tenerlo como afiliado. Y eso es todo lo que les quería decir del profesor Vélez. Les dejo con nuestro conferenciante. Bueno, pues yo he preparado una intervención de tipo técnico, pues porque pensaba que aquí habría pues más espectadores, pero de un nivel universitario de aquí de la Facultad de Derecho. Pero bueno, de todas maneras, yo creo que lo que he escrito es bastante comprensible para todos y las conclusiones finales van a quedar bastante claras, por lo menos así lo procuro. Bueno, pues entonces paso a leer lo que he preparado. Aunque ahí dice la educación como garantía de los derechos fundamentales, eso es la mitad de la conferencia, porque luego tiene una segunda parte dedicada a los derechos de la infancia y la juventud, como consecuencia o como corolario de ese título principal. Bueno, pues vamos a empezar con la primera parte. Ha pasado mucho tiempo desde que predominaban las sociedades basadas en el estatismo. No había movilidad en el sentido físico, pero tampoco una gran movilidad ni permeabilidad de las ideas que permanecían ancladas en estructuras ancestrales. Todo ello era acompañado por la inexistencia de las infraestructuras y los medios para desanclar a la población de esa situación,
lo que le permitiría acceder a las más elementales técnicas de escritura y lectura. El analfabetismo era predominante y los valores utilitarios eran la fuerza y el trabajo manual más que otros de naturaleza intelectual y artística. Hoy en día pues se mantiene esa situación en países poco desarrollados o en los que han predominado las dictaduras políticas a lo largo del siglo XX. Pues piénsese por ejemplo en Centroamérica o en algunas naciones asiáticas o en su caso extremo en África como consecuencia de la pobreza predominante. El estatismo social, la poca participación en los asuntos públicos, el predominio del lugar de nacimiento frente a su prevalencia como individuo han llevado a un callejón sin salida a los integrantes de esas sociedades en las que falta lo fundamental, la existencia de unos derechos que protejan a los individuos y que permitan su evolución. Y entre ellos, evidentemente, el primigenio, que es el que da acceso a todos los demás, porque presupone la existencia de conocimiento, es el derecho a la educación. Por esto, que nos parece natural aquí y ahora, pues bueno, esto ha supuesto una larga y laboriosa conquista por parte de las generaciones que nos han precedido. Todas las sociedades occidentales reconocen la educación como un derecho fundamental que a su vez sirve de base para alcanzar unas cuotas o unas cotas más altas de bienestar y progreso. Gracias a la educación, los jóvenes se liberan de las ataduras de su origen y acceden al desarrollo personal según su capacidad. En las sociedades en las que se ha dado importancia a la educación, entendida como esfuerzo y mérito, y en las que se han mantenido una serie de valores útiles para la convivencia, se ha allanado el camino de lo justo y se ha obtenido por el individuo el premio de la realización personal. Claro que en este camino queda y quedará mucho por recorrer, porque hemos convertido esto en una especie de utopía o entelequia. La educación entendida de esa manera es una especie de tesoro en el que se produce una realización personal. Vamos a hacer a continuación un recorrido histórico acerca de la educación como un derecho fundamental. Ello implica tratar de los momentos más relevantes en que se ha producido la equiparación de ambos conceptos y cómo esta equiparación ha ido adornando los mejores momentos de desarrollo legal en las sociedades próximas y, como consecuencia, en la nuestra. Bueno, pues la educación como derecho fundamental. Deberíamos de considerar en este apartado, pues yo creo que más aspectos legales que de otro tipo. Pero, en fin, no voy a desaprovechar la ocasión, dada mi orientación a la lingüística, para hacer un pequeño comentario filológico sobre la palabra educación, junto a otros términos similares y sus implicaciones en el tema que nos ocupa. Es curioso cómo, a través del tiempo, no solo ha variado el concepto, sino también su revestimiento a través de la palabra. En el siglo XIX se utilizaba instrucción, o sea, piénsese en el Ministerio de Instrucción Pública, por ejemplo. Posteriormente ha ido cambiando el término y se ha utilizado o bien enseñanza o bien educación. La Ley General de Educación pues pertenece al año 1970. La famosa LOCSE, la Ley Orgánica General sobre el Derecho a la Educación, pertenece al año 1990. Y la palabra enseñanza, por ejemplo, se encuentra en expresiones como la ESO, tan traída y llevada hoy en día, ¿no? La enseñanza secundaria obligatoria. No obstante, el término señero, es decir, lo que se puede considerar el término más importante, es el de educación, en sus distintas acepciones y usos dentro de la sociología del lenguaje. El sentido coloquial, según García Hoz, en Principios de Pedagogía Sistemática, es el de una cualidad adquirida en virtud de la cual un hombre está adaptado en sus modales externos a determinados usos sociales. Esa es la definición que da García Hoz. En este sentido se puede considerar como educada a una persona que se muestra cortés y con normas de urbanidad, aunque se apliquen de una manera automática y sepa muy poco. En cuanto al origen etimológico, el término tiene el significado de sacar de o extraer, del latín educere, ¿no? Así se lleva al sujeto mediante un cambio a un lugar distinto al originario, a un lugar entendido como un lugar no físico, ¿no? Hay que señalar que aunque se produzca tal cambio, la sustancia individual de naturaleza racional, como la definía Boecio, pues no resulta afectada por el hecho educativo. La persona no cambia por el proceso educativo, pero puede modificar su comportamiento y es lo deseable que la educación actúe de alguna manera sobre el individuo, potenciando sus aptitudes.
Así, el famoso adagio de la Universidad de Salamanca, que dice quod natura non dat, Salamanca non prestat, se pone en evidencia esta aparente paradoja. Por un lado, el individuo tiene unas aptitudes innatas que le son propias, pero por otro se pueden profundizar y desarrollar. Ello lleva a dos conclusiones que todo educador o todo profesor hemos sentido como propias. La educación, por un lado, se puede pensar que no sirve para sacar nada positivo ni negativo, ya que no influye realmente sobre el educando. Eso sería una visión de corte pesimista, ¿no? O bien sí que se puede operar sobre él, aunque no sea la panacea que dé la solución a todo, que sea una visión más optimista. Pensemos de una manera u otra, lo cierto es que se ha de comprobar si es realmente efectivo o no, ya que está claro que sin proceso educativo no se da la posibilidad de desarrollar las potencialidades que tienen los individuos. Muchas de ellas se perderían y no verían la luz. Por ende, la educación se convierte en un proceso necesario, algo de lo que no podemos prescindir en la sociedad moderna. Para acabar este apartado voy a intentar ofrecer una definición de educación. Es decir, aunque soy un poco enemigo de las definiciones, cosa que en lingüística pues, se han criticado mucho las definiciones, conviene delimitar el término un poco antes de continuar hablando de él en el campo del derecho. Según ha quedado claro a través de la historia del pensamiento, la educación es un proceso de optimización de las potencialidades del educando con objeto de que pueda dar lo mejor de sí mismo. Ello conlleva intencionalidad y perfeccionamiento. Es lo que se puede desprender de teorías fundamentalmente filosóficas, es decir, de filósofos tan dispares como pueden ser Platón, o como pueden ser Kant, o Pestalozzi, o Froebel, o Manjón. A estas propuestas se han ido añadiendo otras que las delimitan. García Hoz, que lo hemos citado antes, dice que en la educación se produce un perfeccionamiento intencional de las potencias específicamente humanas. Su teoría pertenece al año 1960. Y más modernamente, Lavara-Gross, Eliseo Lavara-Gross, en Notas y Apuntes en el año 1980, propone que es un proceso de ayuda al educando para que desarrolle todas sus potencialidades, con objeto de que esté satisfecho de sí mismo, consiga una personalidad equilibrada y se inserte de un modo feliz, eficaz y pleno en la sociedad que le va a tocar vivir. Bueno, pues ya he hecho todas estas salvedades e introducciones sobre educación, vamos a dar una visión histórica y intentaré que sea lo más moderna posible de cómo han ido delimitándose los derechos del ciudadano y a la par que la educación se va constituyendo progresivamente en uno de los derechos fundamentales. Junto a tímidos avances que se producen en la Edad Media, pues hemos de esperar a finales del siglo XVIII y al siglo XIX para que empiece a adquirirse el concepto de ciudadano y todo lo que representa, con sus derechos y obligaciones. Por supuesto, es el siglo XX el que concreta y promulga, haciendo efectivo lo que era una entelequia o algo difuso, que la persona no es solo un sujeto pasivo cargado de obligaciones, sino que también posee unos derechos que se han de reconocer y aceptar. En un recorrido histórico, estos son los hitos fundamentales. El primero que podemos destacar es la Carta Magna del 15 de junio del año 1215, que los nobles imponen al monarca Juan sin Tierra para delimitar el poder de la corona. También de Bill of Rights de 1869, firmado por la monarquía inglesa, en que se establecen los derechos de las personas. Se reconoce la potestad legislativa del Parlamento y se consagran las libertades públicas. Esto digamos que es el inicio de la democracia en Inglaterra. Luego la Declaración del 4 de julio de 1776 de Independencia de los Estados Unidos, que postula una serie de derechos como a la vida, a la libertad, a la felicidad y otros cuantos más. Parecida es la Declaración de Virginia del 12 de julio de 1776, en que se vuelve a hablar de independencia y se postulan más derechos del individuo. Luego también destacamos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789, aprobada después de la Revolución Francesa, con algunos derechos fundamentales: igualdad ante la ley, presunción de inocencia, responsabilidad de los poderes públicos, etcétera, etcétera.
Y parecida, bueno, y ampliando la anterior, está la Declaración Jacobina del 24 de julio de 1793, que toma en cuenta los derechos sociales y políticos no contemplados anteriormente en la otra declaración, como el derecho al trabajo, a la seguridad social o a la educación pública. En enero de 1918, como resultado de la Revolución de Octubre rusa, aparece en un tono un tanto diferente la Declaración de los Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado, donde se ponen en evidencia las directrices de un socialismo de Estado, ¿no?, a nivel nacional. Por su parte, y citando pues, digamos, todos los posibles orígenes, ¿no?, de los derechos, la Iglesia también ha puesto su granito de arena, ¿no?, porque se han ido elaborando mediante encíclicas papales libros y documentos para proteger los derechos del individuo. Podemos destacar dos encíclicas: De Rerum Novarum, que es del 15 de mayo de 1891 y realizada por el Papa León XIII, el cual aboga por la reducción laboral, la salud, la educación y la libre asociación de los trabajadores. Y Quadragésimo Anno, que es del 15 de mayo de 1931, que es de Pío XI, que supone una condena del corporativismo como restricción de la libertad del individuo. Se refería a las nacientes doctrinas de corte fascista que se estaban extendiendo por Europa en ese momento. Bueno, ya en el año 1948 se elabora y promulga la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es base fundamental de las sociedades democráticas actuales, surgidas después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, la Declaración de los Derechos del Niño, que es del año 1959. Es casi una consecuencia lógica de la anterior, que extiende y subraya los derechos fundamentales de la infancia. También hay en el mismo año, se realiza una Convención de los Derechos Políticos de la Mujer, con objeto de corregir sus desigualdades respecto a los hombres. Y para finalizar, podemos destacar la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles y degradantes, que es del 10 de diciembre de 1984, que se aprobó en la Asamblea General de las Naciones Unidas y que delimita de alguna manera el poder de los Estados firmantes. En España, digamos que todas estas leyes y todos estos avances se han tenido en cuenta, pero digamos que de una manera un poquito tardía, bueno, porque todos sabemos que durante una época pues, estuvo gobernando Franco, ¿no? Y luego a partir de la Constitución del año 1978 se empiezan a reconocer los derechos fundamentales. En concreto, en el artículo 9 de la Constitución y en el artículo 9.2, que se refiere de soslayo también a la educación al hablar de la participación en la vida cultural. También, evidentemente, en el artículo 27, donde se habla directamente de educación, y en el apartado 3 del artículo 27, donde se trata del derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones, dice literalmente. En todas estas propuestas de libertades o derechos se aplican por igual al Estado y a la sociedad civil, intentando que haya ofertas adecuadas de formación de los jóvenes y que éstas puedan darse como resultado de la pluralidad de planteamientos ideológicos y religiosos. Bueno, pues para no hacer demasiado larga esta apología de planteamientos democráticos, voy a concluir este apartado pues con dos citas de dos autores que creo que merecen una cierta reflexión. La primera es de Charles Taylor, quien nos dice: el lado oscuro del individualismo supone centrarse en el yo, lo cual aplana y estrecha a su vez nuestras vidas, las empobrece de sentido y las hace perder interés por los demás y por la sociedad. Otra cita que creo que es interesante y que merece citarla es de Sancho Gargallo, del año 2004, quien señala: es propio de una sociedad madura su fuerte grado de cohesión como consecuencia de la participación activa y solidaria de los individuos. Entonces ahí lo que cabría plantearnos es si estamos o no verdaderamente en una sociedad madura después de todo lo que ha evolucionado nuestra sociedad en el siglo XX y en lo que llevamos del siglo XXI. Bueno, y entonces paso a la segunda parte, que es los derechos de la infancia y la juventud. Bien, digamos que con retraso respecto a los hitos comentados, se va desarrollando a nivel universal y posteriormente en España un reconocimiento de los derechos de la infancia y de la juventud. Eso se produce sobre todo en el siglo XX,
pero tenemos algunos atisbos a finales del siglo XIX. Un ejemplo es el escritor francés Jules Vallée en su obra El Niño, del año 1879, así como la reflexión que acerca de los derechos del niño realizó Kate de Wiggin en Children's Rights, perdón por mi pronunciación del inglés, del año 1892, porque no soy muy bueno pronunciando inglés. Los derechos de la infancia no se han quedado fuera del proceso histórico de la humanidad, aunque es uno de los sectores que más tarde se han atendido y que ha despertado mayores controversias en los últimos tiempos. Voy a hacer a continuación también un repaso de los hitos fundamentales en que han ido desarrollándose los derechos de la infancia y la juventud. La primera declaración de los derechos del niño de carácter sistemático y referida directamente a la infancia fue la Declaración de Ginebra del año 1924, redactada por Englantine Jebb, fundadora de la organización Save the Children, que fue aprobada por la Sociedad de Naciones el 26 de diciembre de 1924. También habremos de tener en cuenta la citada Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948, la Declaración de los Derechos del Niño del año 1959, que también he citado antes, luego el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es del año 1996, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también del año 96, la Declaración de los Derechos del Minusválido Psíquico, del año 1971, la Convención sobre los Derechos del Niño, del año 89, y la Carta Europea de los Derechos del Niño. Entonces, como esto es un listado simplemente, yo creo que lo que habría que hacer es destacar algunos de estos hitos como fundamentales. Y yo creo que es fundamental pues la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de la ONU en el año 1959 y que aparece como resolución 1386. Aparte de la necesidad de la protección del niño, de que pase una infancia feliz, de que se le dé un trato humano, etc., se establece un decálogo básico sobre sus derechos que pasamos a resumir, es decir, 10 puntos. El niño debe de disfrutar de todos los derechos sin discriminación por motivos de raza, religión, sexo, idioma, origen, etc. El niño dispondrá de las oportunidades y servicios para que pueda desarrollarse en todos los sentidos. El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad. El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social y disfrutar de alimentación, vivienda, recreo, servicios médicos. El niño física o mentalmente impedido tiene derecho a recibir tratamiento, educación y cuidados. El niño, para el desarrollo de su personalidad, necesita amor y protección, por lo que deberá de crecer en un ambiente de seguridad moral y material. El niño tiene derecho a una educación que será gratuita y obligatoria en las etapas elementales. Debe de figurar entre los primeros que reciban protección y socorro, y debe de ser protegido contra toda forma de abandono y contra el trabajo prematuro. Y ya por último, el niño debe ser protegido contra todo lo que pueda suponer discriminación, sea racial, religiosa o de cualquier otra índole. Luego, otra declaración, en este caso una convención, que vamos a destacar es la Convención sobre los Derechos del Niño, que es un texto aprobado el 20 de noviembre del año 1989 y ratificado por 191 estados en las Naciones Unidas. Tal vez sea el texto legal pues más extenso e importante sobre los menores. Primero se hace una Declaración Universal de los Derechos, se hace una alusión a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por los que, a través de estos, el niño pues tiene derecho pues a cuidados y asistencia especiales, a tener una familia con un ambiente de felicidad, amor y comprensión, una educación en la que predomine la paz, la dignidad, la tolerancia, la libertad, la igualdad, la solidaridad. Y esta convención se basa también en una serie de principios, por ejemplo, la defensa de los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y el bienestar del menor, las reglas mínimas para la administración de justicia a menores, la protección del niño en estados de emergencia o en conflicto armado o en los países donde viven en condiciones difíciles, y la importancia de la cooperación internacional
para mejorar las condiciones de vida en los países en vías de desarrollo. Son 191 estados, como he dicho antes, los que ratifican el acuerdo, con 54 artículos fundamentales para defensa de los derechos del niño. Como esta intervención se refiere ante todo a la enseñanza, la que estoy haciendo yo, destacaremos los artículos 28 y 29, en los que se defiende respectivamente el derecho a la educación con igualdad de oportunidades y la defensa de una educación orientada a obtener el máximo de posibilidades, el respeto a los derechos humanos, la defensa de su propia identidad, la asunción de una vida responsable, etcétera, etcétera. Bueno, luego tenemos otro texto internacional, digamos más cercano en el tiempo, que es la Carta Europea de los Derechos del Niño, que pertenece a, bueno, está hecha en Estrasburgo el 8 de julio de 1992. Se basa en el anterior texto que hemos comentado, especificando y desarrollando algunos aspectos. La infancia como etapa determinante en la vida, la importancia de la familia, que los niños constituyen una categoría sensible en la población, etcétera, etcétera. A ellos se unen pues una serie de derechos como el derecho a la vida, a la identidad, a los padres o instituciones que los sustituyan, a la libertad de conciencia, a su cultura, a la educación, en fin, se defienden todos estos aspectos. La legislación española, por su parte, ha ido recogiendo en los últimos tiempos todos estos avances, sobre todo a partir de la Constitución del año 1978, en la que se recogen pues, bueno, los derechos y valores que afectan al niño, en los artículos 14 y 15, el derecho a la educación, ampliamente desarrollado en el artículo 27, o los principios rectores de la política social y económica que afectan al niño, que son los artículos 39, 43, 44, 48 y 49. También en el Código Civil, es decir, el Real Decreto desde el 24 de julio de 1889, es decir, de finales del siglo XIX, ha sido reformado varias veces y ahí también se recogen alusiones al menor, como el que los padres están obligados a velar por los hijos menores o que podrán ejercer el auxilio de autoridad y corregirlos. El Código Penal actualmente en vigor, Ley Orgánica 10/1995, refleja algunas cuestiones relacionadas con el menor. Así, el menor de 16 años dependerá de los tribunales tutelares de menores, se fija la responsabilidad penal del menor de 18 años y de los menores de 16 años serán responsables los que tengan su potestad o guarda legal y la responsabilidad subsidiaria se extiende a los centros docentes mientras el menor esté en ellos, cosa que nos afecta bastante a los profesores. Bueno, finalmente podemos citar otras leyes como la 30/90 del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, donde se habla de la capacidad del menor para defender sus derechos e intereses, y la Orgánica 1/1996 de protección jurídica del menor, en la que se insisten en una serie de derechos, pues al honor, a la información, a la libertad ideológica, a la asociación, a la libertad de expresión, y se establecen los principios de protección, hay políticas compensatorias, atención a la situación de desamparo y de adopción. Pues bueno, toda esta retahíla de leyes, ¿no? y de preceptos pues lleva de alguna manera a una situación que ha resultado un tanto paradójica en la sociedad moderna. Se han alcanzado, digamos, los topes internacionales de defensa de los derechos individuales, extendidos también a los menores, y se han convertido estos menores en un cúmulo de conocimientos de los mismos. Yo no sé cómo lo hacen, pero se enteran de todos sus derechos. Y ahora resulta que el menor es un adalid de la propia defensa, que arguye y espeta sus derechos y rehúye sus obligaciones, contempladas también en otros textos legales, ¿no? Por ejemplo, el decreto 39/2008 del Consell sobre la convivencia en los centros docentes no universitarios. No obstante, no voy a establecer ninguna tesis al respecto, ni voy a dar una opinión categórica, sino que voy a acabar mi intervención también con una pregunta, igual que he hecho en el apartado anterior, que puede permitir reflexionar a los que estén interesados en el tema. No sé, la pregunta es la siguiente.
¿Es adecuado fijarse tanto en el bienestar de los jóvenes en una sociedad pretendidamente moderna, con todos los derechos adquiridos, o deberíamos de hacer más hincapié en las obligaciones? Ya está, y con eso termina mi intervención. Muy bien, pues todo un magistral recorrido que nos ha dado nuestro conferenciante sobre la educación. La educación, esta cuestión tan fundamental como derecho humano, ¿no? Que además viene de muchos siglos atrás, siglos antes de Cristo, como también ha apuntado el profesor Vélez, pero que a pesar de ello todavía hay bastantes lagunas, ¿verdad? Y bastantes carencias. Ya sabéis que un paisano nuestro dijo en una ocasión que al pueblo había que darle escuela y despensa, ¿no? Bueno, pues son los dos pilares fundamentales de los derechos humanos. En la época romana se hablaba del panem equiriquenses, ¿no? Que al pueblo había que darle circo y pan. Claro. Y con eso estaba todo solucionado. Sí. Bien, pues ahora les presento a otra personalidad de la cultura, sobre todo de la cultura valenciana. Se trata de un español, que es valencià, que además de poseer un extraordinario bagaje cultural, mantiene desde hace muchos años una muy intensa actividad cultural y además profesional. Se trata de en Josep Carles Laínez. El profesor Laínez me perdonará si no expongo en toda su extensión su currículum, porque si no se farà así. Pero vaya, por dar alguna pincelada de él, diré que, además de ser licenciado en Filología Española, lo es también en Valenciana. Profesor en la Universidad Autónoma de México y en un sinnúmero más de universidades, tanto en Europa como en América y también en Asia. Naturalmente no podían faltar la de Valencia y la de Jaume I de Castelló. Tiene en su haber innumerables publicaciones. Empezaríamos con La tumba de Leónidas y acabaríamos por algunas otras lenguas ibéricas como el asturiano, que precisamente yo también oriundo de allá de Asturias. Eso sense faltar en valencià, como es natural. También ha escrito teatro y, por si le faltaba algo, es poeta. Naturalmente, con una obra tan prolífica se ha visto galardonado en muchas ciudades, tanto en España como fuera de ella. Además, el profesor Laínez es miembro de pleno derecho del Consello da Fabla Aragonesa, que es la máxima institución rectora de esta lengua. Actualmente es jefe de redacción de la revista Debats, que está editada por la institución Alfons el Magnànim. Pero vaya, quiero decir de él algo, no sé si decir quizá un poco más personal. Y es que es un hombre extremadamente observador, esa es mi opinión, y además nunca se le ve buscar ningún protagonismo. Dos cualidades que, desde mi punto de vista, lo hacen admirable. Esta es, señoras y señores, muy sintetizadamente la semblanza del conferenciante que escucharemos a continuación, y que, como todos sabemos, es el profesor Josep Carles Laínez. Muchas gracias, Celestino, a ti, a Isabel Oliver, por la invitación que me cursasteis para estar aquí esta tarde con vosotros, y al Ateneo Republicano Blas Ibáñez por esta extraordinaria iniciativa. Cuando me preguntaron qué título iba a darle a la conferencia, se me ocurrió ese que tienen ahí, pero conforme fui escribiendo dejé ese tono más apocalíptico y ahora es otra cosa. Me ha pasado un poco a lo de Manuel, que se ha de reajustar. La que voy a darles ahora es muy bonito, igual lo utilizo en algún otro momento, aunque lo de reina del caos no es mío, evidentemente. Es elogio de la libertad y del valor, los derechos metahumanos desde una perspectiva cristiana. Si la primera afirmación que voy a realizar ahora, ustedes también la refrendan, no se equivocarán ni un ápice. E incluso compartiremos un punto de partida ya, lo que no es mal comienzo. Se trata de la siguiente aseveración. La Declaración Universal
de derechos humanos es papel mojado en todos los estados del mundo, e incluso en aquellos donde más parece cumplirse. Esto sucede no solo porque ningún país es un documento vinculante, sino porque de una forma u otra todos los países fallan en la aplicación de alguno, de varios o de casi todos sus artículos. Por ello, ponerse a defender un texto como esta declaración, que nadie se toma en serio o parece no tomarse en serio en instancias oficiales, sino meramente como un listado ahí de buenas intenciones, que qué hermoso sería el mundo brigadún si todos nos pusiéramos a esto, pues bueno, pues tal vez lo coloca uno en la postura del idiota. Sin embargo, no son la grandilocuencia de su título, Derechos Humanos, Declaración Universal, su radia modernidad, tiene 60 años, o las pretensiones llenas de inocencia, lo que debe movernos a ser activos en su defensa y en la denuncia de sus vulneraciones, sino sus pequeños mensajes, aquellos si los ven ahí, una frase en un artículo, eso, los que logren impactarnos de mayor manera. Comprobar, aquí y fuera de aquí, el acceso a tales derechos, o no, ser conscientes de si gozamos de ellos, o si no, o cómo, y estar atentos a cuando algunas veces se quieren anteponer unos supuestos derechos o libertades en detrimento de los que en 1948 fueron aprobados por países de todos los continentes del globo. De todos los países, de todos los continentes. De Bolivia y Argentina a Suecia e Islandia, de Etiopía y Liberia a Tailandia, Filipinas o Australia. Quiero recalcar explícitamente la universalidad del documento, por cuanto determinados grupos religiosos o políticos intentan reducir la Declaración Universal de los Derechos Humanos a un documento de exclusiva filiación occidental. De tal cosa se seguiría que este escrito se vería incapacitado a la hora de hacer valer una primacía internacional, so pena de ser considerado una nueva acometida del imperialismo y eslabón de proa de una política diplomática neocolonialista. No en vano, en 1981 se aprobó por la Conferencia Internacional Islámica la Declaración Islámica Universal de Derechos del Hombre. El titulito ya es indicativo de lo que nos encontraremos. Un remedio de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde el individuo ya no es el objeto del texto, sino la ley islámica, a la cual se somete todo. No hemos de olvidar que el sujeto de derecho ha de ser el individuo, y su libertad ha de permanecer siempre por encima de cualquier grupo al que pertenezca. Así que uno tiene la posibilidad de plantearse por qué razón una persona ha de comprometerse con los derechos humanos, o si estos no se han convertido en una vulgata que no convence a nadie. ¿Qué fuerza ha de operar por debajo de los derechos humanos para que tal concepto, devenido por desgracia algo blando, tenga fuerza suficiente y se imponga en su ineludible característica de necesidad humana básica? ¿Cómo los defendemos, sin parecer almas caritativas, sin criterio o congregadas en la moda de lo bonito, lo solidario y lo sentimental? Todos nosotros decimos defender los derechos humanos, pero creo que en el fondo lo que queremos estar diciendo es que defendemos la libertad. La libertad de todos los seres humanos, siempre, a todos los niveles. Siempre, claro, que no atentemos contra la libertad de otros, ni atenten contra la nuestra. Libertad en todas las partes de la tierra, a pesar de cuanto aleguen preceptos religiosos, teorías políticas o conciencias de grupo. Es decir, si a mí me está permitido cambiar de religión, a ti te ha de estar permitido cambiar de religión. Si tú tienes derecho a toda tu herencia, ella tiene derecho a toda su herencia. Y esto nadie ha de poder modificarlo. Quizá por consiguiente, y en destacado primer lugar, habríamos de defender los derechos humanos por puro egoísmo. No por amor a los más necesitados, sino porque miramos en primer lugar para nosotros. Pero no se espanten. De hecho, el egoísmo es la gran fuerza motriz del mundo. Y cuando digo egoísmo, no me estoy refiriendo tan solo al sentido etimológico de la palabra, sino también previendo el egoísmo de los demás. Lo explicaré en forma de parábola. Imagínense que realizan un viaje en avión. Durante el mismo, sentados tranquilamente, que no cómodamente, en su butaca, les ofrecen una serie de películas
cuyo nexo son las catástrofes aéreas. Un avión se hunde en el mar, otro explota, dos colisionan. Supongan también que tienen la desgracia de ver caer en directo 2 o 3 aeroplanos presos de las llamas. Llegados a su destino, y tras aterrizar sanos y salvos, comienzan a ver en las pistas del aeropuerto, junto a aviones correctamente dispuestos, pues una serie de revoltijos de hierros y de acero, algunos aún humeantes, que corresponden a aviones estrellados. ¿Qué sensación sacarían de ese viaje? Y es más, ¿con qué ánimo afrontaríamos el de regreso? ¿Callaríamos y nos encomendaríamos a la diosa Fortuna? ¿O nos rebelaríamos y exigiríamos unas mismas y dignas condiciones en la flota aérea total? ¿No implicaría en última instancia la seguridad de todos, también la nuestra propia? Pues con los derechos humanos creo que sucede algo semejante. En la Unión Europea no podemos quejarnos. No se cumplen todos, y irá alguno de ellos, y espero ser puñetero. Pero si nos comparamos con cualquier dictadura, Cuba, China, Vietnam, Corea del Norte, con algún régimen político-religioso, Irán, Arabia Saudí, Qatar, Kuwait, la futura Libia, el futuro Egipto, el futuro Túnez, o estados sin cohesión de Estado, Afganistán, Nigeria, Sudán, ahora Irak, veremos que somos afortunados por vivir en una especie de paraíso. Estamos demasiado acostumbrados a la libertad, a pesar de los pocos años de democracia que tenemos a nuestras espaldas. Y por eso no nos apercibimos de que algo que debería ser normal, como formar una asociación, organizar un acto cultural, entrar y salir de tu país cuando quieras y a donde quieras, comprar en uno u otro sitio, estudiar derecho o arquitectura, tener acceso a cualquier libro, tomar el sol en la playa con bikini o haciendo nudismo, ser vegetariano o omnívoro, ser de una religión o de otra, proclamarlo, votar a un partido hoy y mañana a otro, criticar a la universidad. Todo eso, que para nosotros es algo normal y a lo que creemos que tenemos derecho, son cosas proscritas, transgresiones o delitos en la mayor parte del mundo. Si no todas juntas, muchas de ellas. Y deberíamos parar un momento y reflexionar sobre estas cosas. Quizá los más jóvenes de ustedes estén por completo habituados y las tengan ya como algo habitual, como algo natural. Algunos de nosotros nacimos cuando aún no se podían gozar plenamente, si bien no nos dio tiempo, Franco murió cuando yo tenía 5 añitos, no nos dio tiempo a sufrirlas. Y otros muchos vivieron largos años en un régimen que hacía posible la mayor parte de ellas. Y el franquismo no fue, dependiendo de la época, la peor de las dictaduras que había en aquel momento, ni hoy siquiera. Pues bien, todas esas libertades recogidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos no son nuestras para siempre. Nos las pueden quitar, podemos verlas constantemente amenazadas, o el desarrollo de los acontecimientos en nuestro vecindario puede ponernos sobre alerta por si un recorte de libertades a unos miles de kilómetros se traduce en una amenaza en nuestro mismo territorio. Por ello es importante la defensa de las libertades, y esgrimir ese documento de 1948, así como otros semejantes y posteriores que mencionaré, para darnos cuenta de qué forma estamos faltando a nuestro compromiso con nuestra propia libertad, con el respeto y la querencia de la libertad del resto de individuos, y estamos despreocupándonos, por ende, de que los demás tengan la libertad que para nosotros queremos. Toda libertad, es sabido y lo expresaba lúcidamente la escritora argelina Wasila Tamsali en su libro más reciente, Carta de una mujer indignada, empieza por la libertad de conciencia. Y si esta no está asegurada ninguna de las demás. Un Estado debe procurar garantizarla. Si no lo hace, tal Estado no protege a sus ciudadanos de forma individual, sino a estructuras religiosas, civiles, militares o bancarias, cuyo único objeto será la consecución de poder, prebendas, riqueza o las tres cosas a la vez, en detrimento, recalco, de la libertad de los individuos considerados por separado. Si esto es así, ni tal Estado ni tal gobierno sirve, dado que siempre oprimirá a sus naturales, y denunciarlo será un deber. Sin embargo, no voy a empezar, o estar por el medio, señalando pajas, ramas o vigas en los ojos de los demás, sin quitarme primero la mota de polvo de los míos.
¿España es un país donde se respeta mayoritariamente la Declaración Universal de Derechos Humanos? Leámosla y lo veremos. La respuesta, les adelanto, es que sí, que sí, que más o menos se respeta. Que todos nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos, artículo primero. Aunque hay una familia que nace más libre y más positivamente desigual en dignidad y derechos que todas las demás de España. No hay esclavitud legalizada, artículo 4, aunque las redes de prostitución estén a la vista de todos, también los locales ad hoc, y nadie actúe con contundencia. No hay tortura en las cárceles, artículo 5, tenemos derecho a la libertad de pensamiento y la ejercemos, artículo 18. El articulado, grosso modo, se cumple en un porcentaje muy alto, a pesar de sombras, dudas o ironías. Sin embargo, algunos aspectos, también esenciales, se desdibujan en una operación de avestruz, de ocultemos la cabeza, de simulemos no enterarnos, de dice eso pero no lo dice, o a ver si esto nos salpica. Eso ocurre con la primera frase del artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida. ¿Es cierto eso en España? Juristas y filósofos se apresurarán a venirme a decir qué se entiende por individuo. Yo no vengo ni del derecho ni de la filosofía, para intentar colocarme en situación de jaque mate. A ver, cuidadín con lo que dices de individuo, que te descolocaremos. Pero yo me voy a enrocar. Y voy a sacar otro documento oficial, que ya he mencionado bastante, Manuel. También reconocido por las Naciones Unidas, que es la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada en 1959, como ha dicho antes Manuel. Quizá con ella sabemos más que es un individuo. Esta declaración no se tiene tan en boca como la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero no habríamos de perderla de vista cuando muchos españoles realizan turismo sexual infantil, heterosexual y homosexual. Cada más o menos tiempo la policía realiza detenciones de redes de pornografía infantil. Hay casos de niñas a las que se ha realizado la ablación del clítoris en nuestro país, y a los niños la circuncisión, cuando todo individuo tiene derecho a su integridad física. Pues bien, el preámbulo de la Declaración de los Derechos del Niño quema las manos de muchos políticos al situarlos en una posición muy peliaguda. No obstante, nadie se plantea leer un titular del tipo «El gobierno español vulnera la Declaración de los Derechos del Niño». No. Hay otro debate, pero no está de más sacar estas contradicciones. Bueno, pues en el preámbulo de tal documento leemos: el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. Subrayados míos. Ese reconocimiento del no nacido como individuo, como alguien que requiere protección, es de una gran utilidad para quien se opone al aborto libre, bajo supuestos o de plazos, dado que en tal intervención, si nos aferráramos a esta declaración, sería ni más ni menos un asesinato impune, un infanticidio. Por tal motivo, la Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, promulgada el 3 de marzo de 2010, vulneraría la Declaración Universal de Derechos Humanos, y también lo hacía la Ley Orgánica 9/1985 de 5 de julio de 1985 de despenalización del aborto en determinados supuestos. Ese aspecto me parece, de aquellos a cuantos pudiéramos sacar punta, que es lo que estoy haciendo, el más importante, por cuanto atañe a una práctica que despersonaliza a las víctimas, las convierte en fetos, en problemas, e incluso, me lo ha dicho a mí, una brillante pensadora y amiga, en la etapa en que el futuro niño aún es reptil. Niega cualquier derecho paterno y, aún peor, se nos intenta colar como un logro de la modernidad y, paradójicamente, de una sociedad avanzada. Un país donde el aborto es legal es un país donde no se respetan los derechos humanos. Si no hay ser vivo, difícilmente gozará de derechos. Ahora bien, ya que he hablado de ser vivo, no desaprovecharé subir al carro de nuestros derechos a quienes no disponen de la capacidad de reclamarlos por sí mismos, al menos explícitamente. Y no estoy aludiendo además de a los niños en el vientre de su madre, a los discapacitados psíquicos, seres a quienes se les extienden los derechos humanos,
porque los consideramos parte de la humanidad. La defensa y el respeto de la vida ha de afectar también a los animales. Y en particular es la lucha que se está llevando ahora a los grandes simios. Uno de los primeros frutos de esta conciencia no especista fue la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, proclamada el 15 de octubre de 1978 y aprobada por la UNESCO y la ONU posteriormente. Como se pueden imaginar, si la Declaración Universal de los Derechos Humanos es vulnerada y considerada papel mojado o peor higiénico en muchos sitios, de esta ni les digo. Me quedo, sin embargo, con el artículo último de la Declaración de los Derechos de los Animales. El párrafo B del artículo 14. Los derechos del animal deben ser defendidos por la ley, como lo son los derechos del hombre. Con posterioridad a esta primera iniciativa internacional, nada posibilista y meramente un expositor de buenas intenciones, se ha venido desarrollando el proyecto Gran Simio. Este incluso llegó a ser defendido el 14 de mayo de 2008 en el Congreso de los Diputados de Madrid por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana de Cataluña, Izquierda Unida, Els Verds. La Declaración sobre los Grandes Simios de 1993 dice: pedimos la extensión de la comunidad de iguales para que incluya a todos los grandes simios, seres humanos, chimpancés, bonobos, gorilas y orangutanes. La comunidad de iguales es la comunidad moral dentro de la cual aceptamos los principios básicos o derechos que gobiernan nuestras relaciones con los demás y están protegidos por las leyes. Estos principios o derechos son los siguientes: el derecho a la vida, el derecho a vivir en libertad y el derecho a no ser torturado. Fin de la cita del artículo. La defensa de los animales, hasta sus últimas consecuencias, no se quedaría evidentemente en los grandes simios, pero por algún lugar se ha de empezar. Todos ustedes también habrán oído las mofas, el escarnio y los detractores, periodísticos o filosóficos, que tal idea ha tenido y tal proyecto de respetar por ley, equiparándolos en derechos, a los animales más relacionados con nosotros. No obstante, esta lucha no admite postergación. Cuando alguien intenta retardar que determinados colectivos alcancen derechos iguales a los del resto de la sociedad, perdón, no al resto de la sociedad, sino de los varones con poder, es porque no tiene interés alguno en su consecución por tales colectivos. Ahí tenemos los derechos de la mujer en las sociedades islámicas, negados o subsidiarios de los del varón, o como ha sucedido en Libia, en Túnez o en Egipto, postergados o desestimados tras una supuesta revolución por la democracia. No se engañen, la mentalidad patriarcal de predominio absoluto del varón no va a permitir que seres inferiores, entre comillas, alcancen cotas de control o de libertad semejantes a él. Por otra parte, pensar que solo habremos de preocuparnos de los animales cuando la humanidad en su conjunto disfruta de la Declaración Universal de Derechos Humanos es también un pensamiento pueril. Las empresas cárnicas, aquí tenemos en Valencia algunas, y la gente con poder, las asociaciones de cazadores, el turismo zoológico o en España el mundo del toro, son agentes que harían prevalecer su predominio cuantitativo o económico ante el gobierno de turno para impedir medidas claras de defensa de los animales. Y para quien se sienta cristiano, no sé si habrá alguno en la sala, el franciscano verso de Laudato, alabado sea mi Señor, por nuestra madre tierra, no habría de quedarse en simple retórica. Ese aspecto, el de la ausencia de valentía, de sensibilidad o de visión en muchos políticos, nos sitúa frente a otro tema básico que se habría de tratar a la par con el de los derechos, y que sin embargo tardó medio siglo en ser asumido en una iniciativa internacional. También lo ha aludido Manuel en su conferencia. Me refiero a la incorporación de las nociones de deber, una obligación ética o moral, y responsabilidad, obligación que tiene fuerza legal de acuerdo con el derecho internacional actual, a nuestro vocabulario, incorporar deber y responsabilidad a nuestro vocabulario sobre los derechos humanos y su aplicación. Yo tengo derecho a una serie de cosas y alguien ha de tener el deber y la responsabilidad de concedérmelas. Por otro lado, para que alguien tenga derecho a algo, yo también he de asumir un deber y una responsabilidad a fin de que se plasmen en el mundo.
Normalmente son los estados los que se arrogan esta potestad última, y en ese caso les corresponde asumir tal labor. Pero las redes sociales, las ONG, los movimientos ciudadanos deberían empezar a cumplir un claro papel de dinamizadores de la democracia. Como les decía, hasta 1998, coincidiendo con el cincuentenario de la Declaración aprobada en Nueva York de los Derechos Humanos, y fue justamente aquí, en la ciudad de Valencia, no se proclamó una declaración de responsabilidades y deberes humanos. Tal texto fue el fruto del largo y lento trabajo desarrollado en 3 grandes congresos en 1998, a los que concurrió toda suerte de especialistas de diversas disciplinas del mundo, desde el secretario general de la Commonwealth a diversos premios Nobel, gente de Bangladesh, de China, de Bolivia, de Canadá, de Australia. No ha sido aprobada por la ONU, aunque sí que ha sido presentada ante este organismo y ante la UNESCO, con cuyo patrocinio fue elaborada y ha sido objeto de análisis y estudio posteriormente. Sin ir más lejos, el año pasado por un equipo de profesores de esta misma facultad. Y concluyo ya con una reflexión final. Porque este es el quid de la cuestión, tras hablar de ser provocativo, espero haberlo sido un poco. Es imposible asegurar unos derechos mínimos sin prever a la fuerza unas responsabilidades y unos deberes. Y obligar es evidente a que se cumplan. ¿Obligar cómo? Presionando, protestando, movilizándose, colaborando y sobre todo apelando a un aspecto aún mayor. Y ahora es cuando voy a desarrollar un poco el porqué desde una perspectiva cristiana. Los derechos humanos nos gusta gozarlos a todos, pero existen muchos regímenes y seres, no lo olvidemos nunca, a los que no les gustan en absoluto. Los deberes nos encuentran mucho menos dispuestos para la acción, y no digamos a las figuras de poder que han de hacerlos efectivos, o que habrían de ser conscientes de los mismos. Y las responsabilidades nos exceden, y algunos estados o colectivos se creen libres de las mismas porque juzgan su fin inconmensurable y apelan a un dios, a una revolución, al pueblo, a la raza o a cualquier otra excusa para someter al individuo. Por ello, y es la reflexión conclusiva de este texto, nos correspondería abandonar el ámbito jurídico, legislativo e incluso filosófico, aunque no tanto, para atender a uno de mayor calado en la persona, el de los valores, y aún más allá, el del autocontrol. Los derechos humanos son un listado muy hermoso de cosas posibles, pero cerrando el círculo con la defensa del egoísmo que hacía al principio, egoísmo solidario, egoísmo deseoso de ser correspondido y siempre con afán comunitario, es decir, humanístico, el egoísmo ha de conducirnos también a un proceso interior por el que cada día seamos mejores. Sin un cambio en nosotros mismos, sin llegar a ser intachables, siempre vamos a correr el riesgo de que nos pillen en outside y se anule toda la jugada, por bien intencionada que sea. A este respecto, en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual del Concilio Vaticano II, se recogía una idea fantástica. El mantenimiento de la paz, cito, el mantenimiento de la paz requiere que cada uno se esfuerce constantemente por dominar sus pasiones. Fin de cita. Yo añadiría una pequeña glosa, que la paz no se conseguirá sin libertad ni bienestar, y que no se dará la libertad de uno mismo ni la de los demás sin autocontrol. Los gobiernos, por tanto, a nivel nacional e internacional, han de luchar por borrar la injusticia en el mayor grado posible. Y ahora, tras esta frase, sí que hemos llegado al campo de la utopía. Borrar la injusticia, ser mejores. Pero lo de borrar la injusticia no depende de nosotros, pero lo de ser mejores no es salido del plano de la conciencia. Y esta conciencia solo debe ser obra de nosotros mismos. Además, nuestro pueblo, europeo y cristiano, no habría de olvidar que uno de los nodos de nuestra fe, no en tanto hecho susceptible de ser castigado, sino de reto que nos coloca ante la alternativa de curtirnos, es el del pecado. Nos correspondería dejar un poco al margen aquel concepto de pecado que huele a naftalina y nos imbuyeron en nuestra niñez, referido a algo personal y cuasi íntimo, a una maldad, y abrirnos al microanálisis de una de las más sublimes frases de la primera epístola de Juan. Toda injusticia es pecado. Por consiguiente, quien fomente esas injusticias o haga la vista gorda sobre los mismos, estará faltando a su deber, no solo como ciudadano, sino en lo que nos atañe, también como cristiano.
La libertad no conoce calificativos. Tampoco los conoce la democracia. Desconfíen de quien proclame que la libertad es estar preso en alguien, por muy amoroso que le quedase a Elversa o Luis Cernuda. O que la democracia ha de ser de algún tipo, pues cuando llevan adjetivos serán cualquier cosa menos democracia. Democracia socialista, que conocimos, era el eufemismo para una dictadura comunista. Democracia orgánica, la pretendida cara buena del régimen de Franco. Democracia islámica, mero disfraz de un régimen teocrático. Libertad solo existe la de ser mujeres y hombres sabedores del lugar que ocupamos en el planeta como seres vivos, conscientes y sintientes. De aquello que debemos a quien nos precedió y a quienes nos sucederán. Y de nuestra importancia a la hora de mostrar la injusticia y afecte a quien afecte. Ya se refleja en un chiste machista o en la discriminación por ley de un género, una opción sexual o una raza. La Declaración Universal de Derechos Humanos no es el punto final de algo, sino es el arranque que va lentísimo de un movimiento de libertad de conciencia, que tal vez nunca se verá cumplido en todo el globo, pero que hemos de situar en el frontispicio de nuestros pensamientos como ese pacto entre los seres humanos que deseamos vivir libres, iguales y en paz. Gracias. Bien, pues decía yo antes que un poco pesimistamente quizá, un poco negativamente, que la educación, la cultura no estaba precisamente al alza, pero visto lo que hay aquí en esta mesa y por supuesto ahí abajo que también hay buenos representantes de la enseñanza y de la cultura, pues parece que en alguna medida me he equivocado, de lo cual me alegro muchísimo. Como al profesor Vélez, pues tenemos que darle nuestra más cordial y sincera enhorabuena por su exposición. Y ahora la última ponencia de esta jornada, ya saben ustedes, que correrá a cargo de una dama. Una señora a la que no es fácil presentar, porque no sabe uno muy bien en calidad de qué presentarla. Se trata, como ya ven, de doña Isabel Oliver. Efectivamente son muchas las actividades a las que se dedica y en todas ellas brilla con luz propia. Una mujer que pertenece a varios círculos literarios y que en todos ellos goza de gran consideración y admiración. Doña Isabel escribe novela y ensayo, también poesía, y en este campo es una auténtica figura, como lo demuestran sus obras publicadas y los múltiples galardones con que ha sido premiada dentro y fuera del Reino de Valencia. Una personalidad que, no por haber alcanzado un alto nivel de preparación intelectual y también popularidad, se haya acomodado en su poltrona. Antes, al contrario, sigue perseverando en su ascenso para conseguir más altas cotas. Tanto para su satisfacción personal como para el engrandecimiento del Ateneo Blasco Ibáñez, que tan eficientemente preside, es para lo que sigue ella elevándose sobre sí misma. Ese perseverar, ese ascenso continuo, lo realiza desde los estudios que permanentemente realiza en diferentes disciplinas y con un sin cesar de gestiones casi nunca fáciles que lleva a cabo con sus relaciones con las diferentes instituciones. Claro, cabría pensar que tantas y tan difíciles actividades podrían suponerle un enorme sacrificio. Pero quiero decir que, al menos en mi opinión, lejos de suponerle un agobio, lo que le proporciona es un auténtico goce. Podríamos decir de ella que disfruta resolviendo problemas y situaciones que para muchos resultan imponderables. Isabel Oliver, desde la presidencia del Ateneo Republicano Blasco Ibáñez, es artífice de la colección Algo que decir, en la que participan autores con publicaciones en solitario y también otros con autorías compartidas. También es la responsable de que desde las ciudades más importantes de nuestra región a nuestro Ateneo se nos solicite para pronunciar conferencias sobre la mujer maltratada y sobre los derechos humanos. Y a este respecto, como es justo dar a Dios lo que es de Dios y a Isabel lo que es de Isabel, debo decir que es precisamente a esta pequeña gran mujer
a quien se le debe la iniciativa, el alumbramiento de estas jornadas de escritores y sobre todo de este tan peculiar y ocurrente modo que a ella se ha ocurrido diseñar con respecto a estas jornadas y a las que seguramente veremos mañana. Hay por lo visto otras asociaciones culturales que copian esta iniciativa y otras que a doña Isabel se le ocurren. Pero convendremos en que esto no es malo. Lo que es malo es copiar aquello que es negativo para la sociedad, ¿verdad? Por lo tanto, si hay que aplaudir a la presidenta del Ateneo, Blasco Ibáñez, y yo creo que hay que hacerlo, por haber dado a luz estas actividades y por romper los hielos en beneficio de la sociedad, también hay que hacerlo a todos aquellos que se dedican a seguir su estela. Y nada más quiero decir de esta presidenta, escritora, conferenciante, poeta, actriz, y no lo olvidemos también, ama de casa, que es doña Isabel Oliver González, la siguiente ponente. Ante ustedes. Buenas tardes. Pues agradecer al moderador la excelente presentación que ha hecho de mi persona y felicitar a mis compañeros de mesa por su brillante actuación. Yo quiero empezar dando las gracias a la Universidad de Valencia por haber propiciado que el Ateneo Blasco Ibáñez realice conjuntamente con el Ministerio de Cultura las cuartas jornadas de escritores por derechos humanos. El Ministerio de Cultura y también ahora los profesores integrantes de la universidad se han volcado solidariamente con este proyecto, un proyecto que concebí hace 4 años con la intención de llegar a crear conciencia social ante las grandes calamidades que sufre gran parte de la humanidad. Y es que, yo lo decía esta mañana en el pequeño discurso de inauguración, hay miles de seres humanos muriendo de hambre a diario. Hay países en los que la libertad de expresión y de circulación externa no existen. Lugares donde la mujer es un ser inferior y a la que se emplea únicamente para el trabajo y la procreación, negándole de este modo el derecho a su dignidad. Hay niños esclavos de la miseria que se dejan su infancia hecha jirones dentro de una mina, de una fábrica o de un vertedero de basura. Hay guerras de insurrección donde los rebelados lo hacen porque ya no les queda nada más que perder. Está la brecha abismal que separa la miseria de la opulencia y que para vergüenza de los países ricos se agranda más y más frente a los países del tercer mundo. No. Como poeta me niego a no reflejar en parte de mi obra los dolores humanos que claman ser aliviados. Sé que si me comprometo por medio de la palabra a ayudar a que haya un mayor y mejor reparto de justicia social en el mundo, habrá otros escritores que también se comprometerán. Por ese motivo, hace 4 años creé el movimiento de escritores por los derechos humanos y le di impulso desde el Ateneo Blasco Ibáñez que presido. Desde entonces, todos sabéis que damos conferencias, trabajamos por los derechos humanos, hacemos actos contra la violencia de género y una vez al año procuramos contactar, como hemos hecho ahora, con profesores universitarios, con la intención de dirigir el cúmulo de saber que encierra la universidad hacia la educación de la conciencia de los ciudadanos para conseguir así crear conciencia social. Yo pienso que los escritores, como actores culturales que somos, no podemos asistir impasibles a un cambio de época que está pariéndose con demasiado dolor, cuando ciertas dosis de solidaridad por parte de los intelectuales, sumados a los demás principios activos, facilitarían la asistencia al nacimiento de una sociedad mundial robustecida por el sentimiento de libertad, igualdad y solidaridad. Para ello, yo creo que el escritor comprometido debe ejercer el derecho a usar de su libertad de conciencia. Eso le permitirá en cada momento pasar por encima de otros intereses para tratar de encajar su pensamiento en los adversos engranajes con los que se enfrente.
Una de las peores trabas con las que se puede enfrentar puede ser el desinterés adquirido. Los seres humanos somos egoístas por naturaleza y al estar instalados en el estado de bienestar tendemos al individualismo insolidario. Lo mío es mío y de nadie más. Lo que yo he conseguido con mi esfuerzo lo puede hacer ese otro al que tal mal le van las cosas. Es cuando peligra el estado de bienestar al que tan acostumbrados estamos, cuando los grupos humanos tienden a unir su esfuerzo para no hundirse más en la arena movediza de la recesión. Lo estamos viendo con lo que está pasando ahora con la crisis, que todos se han unido para que esto no ocurra. Hasta ahora, pues, esto no nos lo hubiésemos podido plantear. Es cierto que a fuerza de ver tanta catástrofe junta, todos los días en las noticias nuestro cerebro se defiende del sufrimiento, creándonos la frágil ilusión de que aquello que está pasando, por el hecho de estar viéndolo a través de una pantalla desde el salón de nuestra casa, no es del todo real. Queremos tender a pensar que los medios de comunicación solo buscan el sensacionalismo de la noticia y que aglutinan pasajes de violencia y desamparo en una misma secuencia televisiva con el fin de obtener mayor rédito editorial. Sin embargo, el otrora llamado cuarto poder, la prensa, y ahora también los distintos medios de comunicación, como son la radio y la televisión, siguen siendo los grandes aliados de la cultura y la educación a la hora de despertar las conciencias en el tema que nos ocupa. Y es que detrás de un artículo comprometido siempre hay un escritor comprometido. Es curioso observar cómo importantes escritores comprometidos cultural y políticamente con la sociedad de su tiempo se han iniciado o curtido como escritores desde las páginas de los periódicos. Vicente Blasco Ibáñez, Leopoldo Alas Clarín, quien por cierto tomó este apodo literario al ingresar como plantilla del periódico El Solfeo, en el que se acordó por unanimidad que todos sus miembros tomasen el nombre de un instrumento musical como seudónimo, y él escogió el de Clarín, por eso pasó a la historia con el nombre de Leopoldo Alas Clarín. Alejandro Lerroux, que se dedicó al periodismo, dirigiría varias publicaciones y fue nombrado director del diario La Publicidad. José Augusto Trinidad Martínez Ruiz, más conocido como Azorín, también desde su juventud escribió en distintos periódicos, incluso en El Pueblo, del que era fundador y director Vicente Blasco Ibáñez. Pío Baroja escribió en periódicos. Miguel de Unamuno en el Noticiero de Bilbao. Ramiro de Maeztu en varias publicaciones. También Manuel Azaña, que firmaba sus colaboraciones con el seudónimo de Salvador Rodrigo, escribió en periódicos. Yo podría seguir enumerando a escritores que en sus primeras etapas de toma de conciencia social eligieron el camino del compromiso por el bienestar de la sociedad en que vivían. Todos contribuyeron con sus artículos, proclamas y más tarde, con parte de su obra literaria, a informar y formar a la ciudadanía. El compromiso de aquellos escritores llegaba a tal estadio que ya no se conformaban con plasmar en sus escritos las reservas que según su ideología progresista conservadora tuvieran. Tomaron conciencia de que para cambiar lo que no se desea está en las leyes y para aplicarlas hay que entrar en política, hay que ser político. Por eso, la reciente historia de España del siglo XX está plagada de políticos intelectuales. Blasco Ibáñez fue diputado, Lerroux fue 3 veces presidente del gobierno, Azorín fue 5 veces diputado, Gabriel Maura fue ministro de Trabajo en el último gabinete de Alfonso XIII, Ramiro de Maeztu fue diputado, Manuel Azaña fue presidente del gobierno y presidente de la Segunda República. Miguel de Unamuno fue diputado, etcétera, etcétera. ¿A cuántos escritores de renombre tenemos hoy en España trabajando en política? A mí no me consta que haya ninguno. El hecho de estar instalados
en un Estado democrático de derecho como es España, ha relajado la función observadora, denunciadora e informativa que otrora se arrogaron los escritores? ¿Es que el escritor ha delegado esta tarea en otros agentes sociales, como son las ONG, los gobiernos y los medios de comunicación? Creo que no, o al menos no del todo. Afortunadamente, y siempre hablando de España, tenemos a importantes escritores y poetas que han dedicado parte de su obra a mostrar la tragedia de la desconsideración humana hacia sus congéneres. Ya he nombrado antes a algunos de los grandes y se me quedan muchos en el tintero, pues como Miguel Hernández, Federico García Lorca y de los más recientes fallecidos a María Benito. A los vivos no quiero nombrarles porque seguro que no hago mención de todos y algunos se me pueden enfadar, pero los hay. Sí que hay escritores comprometidos, ya lo creo que los hay. Pero lo que yo propugno es que además de plasmar con estilo metafórico y novelado las historias que quieren contarnos, en las que subyace una crítica, una denuncia o una solución, vengan a cara descubierta a hablar a la sociedad de sus pensamientos acerca de los problemas que merman el avance de la consecución de sus derechos. El artículo 21 de la Constitución española reconoce y protege el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Este artículo tiene su límite más destacado en la injuria, lo que viene a decir que con veracidad y respeto, sin ofender, se tiene libertad de uso de la palabra para difundir todo cuanto se piensa. ¿Y qué pensamos los escritores, por ejemplo, de la violencia de género? Esa lacra que en lo que llevamos de año en España ha privado a 58 mujeres del derecho a la vida. Deberíamos pedir otro tipo de pena más ejemplarizante, como por ejemplo la expulsión con carácter de no retorno al asesino después de cumplida su pena, eso sí, si no ha nacido en España, y el destierro al punto geográfico más alejado de donde vivía su víctima, a los nacionales de por vida. Porque hay un sistema democrático de derecho en España, ¿está todo bien en ella? ¿Qué pensamos los escritores sobre el despilfarro, la corrupción, los continuos ajustes que están ahogando la frágil economía de subsistencia en la que está inmersa la Unión Europea? ¿De verdad podemos seguir sin pronunciarnos ante la violación sistemática de los derechos humanos en determinados países que todos conocemos? ¿Qué pensamos sobre los nuevos modelos de esclavitud, como son el trabajo infantil y la prostitución? ¿Creemos que el movimiento de indignados tiene legitimidad moral para ponerse al frente de una reivindicación social a la desesperada? En su tesis doctoral, Azaña establecía que cuando el individuo actúa en multitud, es responsable de sus actos, y reconocía que cuando las multitudes alzan la voz amenazando con perturbar el orden, es para reclamar algo que casi siempre se les debe en justicia. El movimiento de escritores pro derechos humanos ha nacido para posibilitar a todo el escritor que lo desee que se pronuncie, que aporte su pequeño grano de arena en la educación de la conciencia ciudadana. Me acuerdo de la Institución Libre de Enseñanza, aquella que fundara Ginés de los Ríos para reivindicar la libertad de cátedra y que después sirvió de inspiración para instaurar las llamadas misiones pedagógicas, las cuales recorrerían las aldeas de los pueblos de España, llevando bibliotecas ambulantes y maestros que daban conferencias y enseñaban las primeras letras a los aldeanos. El objetivo de las misiones pedagógicas era llevar a todas las zonas rurales y aldeas aquello que se desarrollaba en las ciudades para que disfrutaran de ello como españoles que formaban parte también de la sociedad, los que no vivían en las capitales. Y un poco es esto lo que intentamos en el Ateneo. Desde hace 4 años llevamos a prestigiosos
oradores a que den conferencias no solo a nuestros asociados, sino a todas las personas que quieran venir. Procuramos una difusión adecuada y abundante de estos encuentros a fin de que se sepa con la suficiente antelación. El campo de los derechos humanos, todos sabemos, que abarca genéricamente casi todas las áreas donde el ser humano está necesitado de protección. En estos 4 años hemos tenido conferenciantes que a la vez eran escritores y profesores, bien de instituto, bien de universidad. Los escritores profesores son, desde mi punto de vista, los más preparados para educar a la ciudadanía e informar acerca de los muchos problemas y aportar soluciones que a la larga cambien el pensamiento acomodaticio de la sociedad de consumo. Yo creo que todos tenemos muy claro que después de la superación de esta crisis económica, el mundo capitalista ya no va a ser tan rico en bienestar como hasta ahora. Habrá que aprender a vivir con menos, pero serán los que más tengan los que tendrán que desprenderse a favor de los desfavorecidos. Por primera vez en la historia, en Oriente, soplan vientos de democracia. Habrá que seguir atentamente este cambio para ser aprovechado a la hora de exigir el cumplimiento de los tratados referentes a la tutela de los derechos humanos. El mundo camina hacia una revolución del estado de igualdad, y es que el ser humano ha tomado conciencia de cuáles son sus derechos como persona y se ha hartado de esperar la gracia de su aplicación por la magnanimidad del gobierno de turno. Reclaman la dignidad que les es inherente. Todos los agentes sociales, tanto públicos como privados, estamos obligados a favorecer los cambios que la madurez de los principios fundamentales de igualdad y libertad se están instalando en el mundo. Deberíamos hacerlo empujados por los valores éticos y morales, pero a falta de estos, y pensando egoístamente, más nos vale a los países desarrollados permitir la prosperidad del tercer mundo, o este, no muy tarde, va a decirnos basta. Los vientos de democracia que están soplando en Oriente y las revueltas en los países iberoamericanos, unido al triunfo en el mercado de los países emergentes, está obligando a tratarse de tú a todos los estados. La sociedad democrática tiene la obligación de comprometerse con los valores democráticos y lo está haciendo. No está de más que haya profesionales de la palabra y la educación que acerquen sus posturas constructivas a la opinión ciudadana, que creen conciencia social a favor de las soluciones más ventajosas para todos. En las conferencias que hemos escuchado esta mañana, ahora, así como las que tendremos ocasión de escuchar mañana, tenemos la oportunidad de ver cómo se ponen sobre la mesa distintos problemas con sus respectivas soluciones. Yo me siento orgullosa por el Ateneo de estas jornadas, porque aunque parezca que es simplemente un granito de arena, cuando el profesor Lainez estaba hablando yo estaba pensando, no somos muchos, pero llevamos 4 años, y cada 4 años esto significa que como el Ministerio es el que nos financia, pues nos financia 10, 12 ponentes, pues bueno, pues el Ateneo pone a trabajar a 10, 12 personas, las pone a pensar por los derechos humanos y hace que las personas se documenten, que busquen información, que desarrollen una conferencia, que vengan a exponerla. Después lo ponemos en nuestra página web. Eso tiene una amplia difusión. Tenemos la intención de publicar un libro con todas las conferencias. Quiero decir que aunque sea una pequeña semilla, está germinando, se está expandiendo. Y yo creo que poco a poco vamos a ser cada vez más los escritores que nos unamos en este proyecto y que vayamos trabajando a cara descubierta, como decía antes, por trabajar por los derechos humanos. Siempre ha habido escritores comprometidos con la defensa de los derechos lesionados de la población o trabajando en política, como ya he dicho antes, para que alcanzasen la positivación. Ya hemos hablado antes de escritores que entraron en política con la intención de introducir nuevas leyes que mejorasen el bienestar de la ciudadanía. Si el saber dilata la capacidad de entendimiento, ayuda a decidir qué se quiere hacer a las personas libres, la ignorancia es fuente de la peor de las pobrezas, la espiritual.
Si la universidad es fuente de conocimiento con mayúsculas, ¿por qué no hacer realidad el acercamiento de esa fuente a las personas que sienten la legítima necesidad de saber más y nunca han tenido la oportunidad de asistir a la universidad? El saber ocupa una gran importancia a la hora de conocer cuáles son los derechos que nos asisten y cómo podemos hacerlos efectivos. También nos da una visión fidedigna de la diferencia comparativa entre nuestro estado de bienestar cultural, económico y de libertades en comparación con la escasez de los mismos en otras latitudes de nuestro planeta. Y eso, indefectiblemente, nos debe convencer de la necesidad de trabajar solidariamente buscando el beneficio de la igualdad. Por eso, es altamente enriquecedor el que, aunque sea de modo simbólico, ya que es una vez al año, la universidad se acerca al pueblo, a esas personas que van a tener la oportunidad de oír a los profesores y apreciar lo que significa la libertad de cátedra. Yo quisiera que los jóvenes, no los que estáis aquí ahora porque no hay muchos jóvenes, pero esta mañana estaba esto lleno de jóvenes, había hasta jóvenes de pie. Ellos que han tenido la gran suerte de poder asistir a las aulas, esto iba dirigido a los jóvenes, que yo imaginaba que aquí habría jóvenes de la universidad, pero en fin, no hay ninguno. Pero bueno, como lo vamos a poner en la página web, alguno lo verá, pues lo decimos. Yo quisiera que los jóvenes que estáis matriculados en la universidad penséis por un momento en la gran suerte que tenéis al poder estar en sus aulas. Hay muchas personas, hoy mayores, que su época solo les dio opción al trabajo mal remunerado cuando lo había. De entre vosotros saldrán importantes profesionales del derecho, la medicina, la economía, la educación, etc. Procurad siempre servir con equidad, humildad y justicia en vuestra profesión y estaréis trabajando por los derechos humanos. Y si de entre vosotros sale un escritor o poeta, quizá en un tiempo no muy lejano nos veamos aquí en este estrado hablando de la importancia del compromiso de los escritores con los derechos humanos. Muchas gracias. Bien, pues felicidades a Isabel, lo mismo que a los otros dos ponentes por su intervención. Creo que estaremos todos de acuerdo en que, además de que ha resultado muy ameno por parte de ese ramillete trío de ponentes, digamos, además de ameno,